Hay un polvo negro que cuesta menos de $2 por kilo y convierte cualquier tierra muerta en una de las superficies agrícolas más productivas del planeta. No la mejora durante una temporada, la transforma de forma permanente a nivel estructural, creando una arquitectura viva en el interior del suelo que se mantiene activa y se regenera sola durante siglos, sin ninguna aplicación adicional. Los indígenas de la cuenca del Amazonas lo descubrieron hace más de 2000 años. Los exploradores españoles lo encontraron en 1542. Los científicos del Instituto de Agronomía Tropical de los Países Bajos lo analizaron en los años 90 y quedaron sin palabras. Y la industria mundial de fertilizantes, que genera $230.000 millones anuales, lleva décadas asegurándose de que este compuesto no reciba financiamiento de investigación, no sea enseñado en las escuelas de agronomía y no llegue al agricultor promedio como alternativa viable. Un estudio de 2009 demostró que el biochar reduce la necesidad de fertilizantes externos en un 45% en la primera temporada. En la temporada 15 hace que las aplicaciones sintéticas sean completamente innecesarias. Una sola aplicación puede transformar tu suelo para el resto de tu vida. Eso es exactamente el tipo de solución que una industria de 230.000 millones no puede permitir que se popularice. Esto es la historia del biochar, la tecnología agrícola que los indígenas amazónicos perfeccionaron hace 2000 años y que la industria del fertilizante enterró bajo décadas de silencio financiado. Bienvenido a Forbidden Camping. Suscríbete y activa la campana. El año es 1542. Las expediciones españolas lideradas por Francisco de Orellana avanzan por la cuenca del Amazonas buscando el dorado. Lo que encuentran no es oro, sino algo que durante siglos los científicos europeos considerarán imposible. Grandes civilizaciones con cientos de miles de personas floreciendo en el corazón de la selva. El problema científico que este descubrimiento plantea es devastador. El suelo natural de la cuenca del Amazonas es tierra laterítica, una arcilla roja extremadamente delgada, ácida y desprovista de los nutrientes que cualquier civilización necesita para alimentar grandes poblaciones durante generaciones. Cuando los ecosistemas naturales de la selva se destruyen, el suelo laterítico pierde su fertilidad en 2 o 3 temporadas y tarda siglos en recuperarse de forma natural. Es la razón por la que la agricultura de tala y quema requiere rotar continuamente a nuevos terrenos. Y sin embargo, Orellana encontró agriculturas permanentes y sostenidas durante siglos sobre ese mismo suelo. La respuesta a ese misterio no llegaría hasta el siglo XX. En los años 90, el geógrafo holandés Wim Sombroek, trabajando en muestras de tierra de múltiples puntos de la cuenca amazónica, identifica e inicia el estudio sistemático de lo que los pobladores locales llaman terra preta, tierra oscura en portugués. A diferencia de la arcilla roja circundante, la terra preta es profunda, oscura, extraordinariamente fértil y lo más sorprendente de todo, se regenera sola. En zonas donde fue extraída para análisis, el suelo circundante comenzó a transformarse gradualmente hacia sus características en los años siguientes. El componente definitorio de la terra preta es el carbón vegetal microscópico mezclado de forma sistemática en sus capas superiores. Los indígenas amazónicos habían creado hace más de 2000 años exactamente lo que los científicos del siglo XXI llamarían biochar. Para entender por qué el biochar hace lo que ningún fertilizante sintético puede hacer, necesitas comprender la diferencia fundamental entre alimentar una planta y construir un suelo. Los fertilizantes químicos de nitrógeno, fósforo y potasio actúan como una inyección directa de nutrientes solubles en el suelo. Las plantas los absorben durante esa temporada, pero esos nutrientes son susceptibles de ser lavados hacia las capas profundas por las lluvias, de volatilizarse en forma de gases hacia la atmósfera o de ser agotados en pocas semanas. El suelo en sí mismo no cambia. Al principio de la siguiente temporada, está en exactamente el mismo estado de agotamiento que antes de la aplicación.
El modelo de negocio de la industria del fertilizante es funcionalmente idéntico al del fabricante de baterías desechables. Te vende energía que dura una temporada y que debes volver a comprar la siguiente. El biochar funciona de forma radicalmente diferente porque no alimenta las plantas directamente. Construye la arquitectura del suelo. Cuando la madera o cualquier materia orgánica se calienta a temperaturas de entre 300 y 700 grados centígrados con oxígeno restringido, proceso que los químicos llaman pirólisis, no se convierte en ceniza, se convierte en un esqueleto de carbono con una estructura de poros microscópicos de complejidad extraordinaria. Un solo gramo de biochar tiene una superficie total equivalente a 4 canchas de tenis. Eso significa que 1 kilogramo tiene una superficie interna de aproximadamente 40.000 metros cuadrados. Toda esa superficie se convierte en hábitat permanente para bacterias, hongos micorrízicos y microorganismos que son los verdaderos motores de la fertilidad del suelo. Esos organismos procesan la materia orgánica, fijan el nitrógeno del aire y disuelven minerales que las plantas no pueden absorber por sí solas. El biochar no alimenta las plantas. Construye el hábitat que alimenta a los organismos que alimentan a las plantas. Y a diferencia de los nutrientes sintéticos que se agotan en semanas, el carbono estable del biochar no se degrada. La terra preta creada hace 2000 años sigue siendo el suelo más fértil de la cuenca del Amazonas. La industria del fertilizante tiene un problema estructural con el biochar que va más allá de la simple competencia comercial. El biochar no puede patentarse porque es el resultado de un proceso físico elemental que cualquier civilización ha conocido desde que los seres humanos controlan el fuego. No puede monopolizarse porque la materia prima son los residuos agrícolas y forestales que sobran en cualquier explotación rural. Y no genera ningún ingreso recurrente porque una sola aplicación correcta no necesita renovarse en décadas. Un estudio publicado en la revista Nature en 2009 por investigadores de la Universidad de Cornell documentó que parcelas agrícolas tratadas con biochar mostraban una reducción del 45% en su consumo de fertilizantes externos en la primera temporada de aplicación. En la temporada 15 del seguimiento, las parcelas tratadas con biochar no requerían ninguna aplicación de fertilizante sintético para mantener rendimientos equivalentes o superiores a las parcelas control fertilizadas con dosis estándar. Ese estudio fue publicado en una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. No fue incorporado a ningún plan de estudios de agronomía en universidades que reciben financiamiento del sector agroquímico. No fue comentado en los principales medios de comunicación agrícola que reciben publicidad de esas mismas corporaciones. Simplemente existió en los archivos académicos, esperando a que alguien con acceso a esa información decidiera compartirla fuera del sistema que la mantiene invisible. Ahora viene cómo fabricar biochar de forma gratuita y aplicarlo para transformar tu suelo permanentemente. La materia prima es cualquier biomasa seca disponible: leña, ramas podadas, cáscaras de frutos secos, tallos de maíz, restos de madera sin tratar químicamente. La pirólisis casera más simple consiste en cavar un foso de entre 40 y 50 centímetros de profundidad. Se inicia un fuego con leña pequeña en el fondo y se va añadiendo biomasa progresivamente para que el calor active la pirólisis de las capas superiores sin llama activa en toda la masa. El objetivo es que la biomasa brille y humee con humo denso blanquecino o azulado, señal de que la pirólisis está ocurriendo, pero no que arda con llamas vivas, que produciría ceniza en lugar de biochar. Cuando la mayor parte de la biomasa ha llegado a ese estado, se apaga cubriendo el foso con tierra o saturando con agua. El resultado es un material negro, ligero, frágil y extremadamente poroso. El paso más importante y más frecuentemente omitido es este: el biochar recién producido no debe aplicarse directamente al suelo. El biochar crudo tiene millones de poros vacíos que actuarán como esponjas que absorberán temporalmente el nitrógeno del suelo, empobreciéndolo durante las primeras semanas.
El biochar debe cargarse primero. Mézclalo con compost maduro, estiércol o té de compost en proporción de 1 parte de biochar por 2 de material orgánico. Deja reposar durante 2 a 4 semanas en un lugar húmedo removiendo ocasionalmente. Los microorganismos del compost colonizarán los poros del biochar durante ese tiempo. Cuando el biochar está cargado, su color habrá oscurecido aún más y tendrá un olor vivo y terroso similar al suelo de bosque después de la lluvia. Ese olor confirma que la colonización microbiana fue exitosa. Aplica el biochar cargado en una dosis de medio a 1 kilogramo por metro cuadrado, incorporándolo a los 30 centímetros superiores del suelo. Esta aplicación es permanente y no necesita repetirse porque el carbono estable no se degrada. Los indígenas amazónicos transformaron la peor tierra del planeta en el suelo más fértil del hemisferio hace 2000 años, usando únicamente fuego controlado y observación empírica. Wim Sombrek comprobó en los años 90 que esa tierra seguía siendo más fértil que cualquier suelo modificado con fertilizantes modernos después de 2 milenios de uso continuo. La Universidad de Cornell documentó en 2009 que una sola aplicación de biochar elimina la necesidad de fertilizantes en 15 temporadas. Y en este momento, agricultores de todo el mundo pagan entre $300 y $800 por hectárea cada temporada en nitrógeno sintético fabricado a partir de gas natural, cuando una sola aplicación de biochar de menos de $2 por kilo podría liberarlos de esa dependencia de forma permanente. 230,000 millones de dólares anuales dependen de que el suelo agrícola sea percibido como una batería que se agota y que debe recargarse cada temporada. Dependen de que la Terra Preta sea considerada un fenómeno arqueológico en lugar de un modelo replicable. Dependen de que el estudio de Cornell permanezca en los archivos en lugar de en los planes de estudio de agronomía. Pero el carbono estable no negocia con modelos de negocio. Los poros del biochar no distinguen entre la tierra de quien paga fertilizantes y la de quien no paga. La arquitectura del suelo es la misma. La única diferencia es si pagas $300 por hectárea cada temporada para el resto de tu vida o inviertes una vez en la infraestructura viva del suelo que tu bisnieto seguirá aprovechando. Suscríbete y compártelo ahora mismo. La próxima bóveda se abre pronto.